25 de noviembre del año 2022 y acompáñame hoy en este día para dar este tema que se llama El Salvador de este mundo. Este tema tendrá dos partes muy importantes que hoy en este día vamos a estar viendo. Primeramente vamos a citar ahí como introducción ahí en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21 y vamos a estar dando lectura y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, aquí yo ya lo tengo ya listo, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Primeramente, vamos a ver la palabra de Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo, el primero y fue el principal de todos los profetas. Es también la esperanza, es también la salvación de todos los gentiles y la gloria, la felicidad y el consuelo de todos los cristianos. También vemos que el nombre Jesús en la palabra hebrea viene la palabra y también se le puede conocer como la palabra Joshua, que viene también de la palabra Josué, que significa el Salvador o Jehová que salva. Nadie lleva este nombre como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que significa tanta justicia y su significado también como la palabra Jesucristo, que significa que nos salva de todo pecado y sobre todo también nos salva del infierno, que equivale a la palabra hebrea que significa el Mesías, el consagrado y el ungido. Ahora sí, ya les di mostrar el significado verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador de este mundo. Ahora vamos a empezar a citar las citas bíblicas y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 16, versículo 16 y vamos a estar dando lectura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos que aquí desde un principio Pedro ya había confesado que él era el Mesías. Y también vemos, ¿verdad? Algo curioso, algo muy tremendo y vamos a verlo ahí en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 41 y vamos a estar dando lectura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, también salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Esto es lo que yo me estaba dando como referencia hace unos minutitos, que hasta también los mismos demonios, ¿verdad? Ellos podían saber y también sabía que él era nuestro Salvador, que, ¿verdad? Que él era el Cristo. Hasta los mismos demonios podemos aquí checar, ¿verdad? Cómo ellos podían reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿verdad? Que el poder de Dios también se podía manifestar y también ellos mismos, como eran los demonios, ¿verdad? Podían reconocer que Cristo tenía poder. Ahora, vamos a citar otra cita bíblica que se encuentra ahí en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, y vamos a estar dando lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí toda nuestra naturaleza para ser un Salvador perfecto, para salvarnos. Y es que podemos aquí poder entender que en ningún hombre nosotros podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar la salvación, como se llama, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy, el Salvador del mundo, más que solamente podemos encontrar la salvación que es en el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 44 también vamos a estar dando lectura y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 4 versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador de este mundo. Vemos que aquí, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras nos muestra, ¿verdad? Con claridad que solamente en Él, ¿verdad? Hemos podido encontrar esa salvación por medio de nuestro Padre,
que a Él ha enviado a su Hijo unigénito para podernos dar la salvación y para no morirnos en condenación, sino para poder ser salvos por la gracia. Y aquí también dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Dios también en nosotros. Entonces es algo maravilloso que toda persona que acepta el plan de salvación, ciertamente ya es un hijo de Dios y sobre todo lo más importante, Dios también permanece en nosotros. Así que si nosotros creemos en Dios, Dios también va a permanecer en nosotros, porque nosotros como primera parte muy importante es que nosotros le estamos creyendo, aún así aunque no lo conocemos, pero nosotros estamos depositando esa fe y estamos reconociendo que Cristo es nuestro Dios. Y aquí lo más maravilloso que dice: todo aquel que confiese, o sea, todo aquel que reconoce su poder, que reconoce de que sin Dios no somos nada, y sobre todo, ¿verdad?, que llega a los pies de Cristo y sobre todo se arrepiente y hace el nuevo nacimiento y todo lo demás, ¿verdad? Vemos que siempre Dios va a permanecer en esta persona, porque la persona ya es un hijo de Dios, ya es nacido de nuevo y sobre todo lo más importante, ya es una persona justa. Aún así, aunque la gente nunca lo vaya a comprender de esa manera, pero nosotros somos hijos de Dios. Ahora vemos también ahí en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17 y vamos a estar dando lectura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 y dice: el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, que es Hijo de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que yo estaba mencionando hace unos minutitos, ¿verdad?, que Dios envió a su hijo, a su único hijo, ¿verdad?, a morir en la cruz por nosotros, porque Él entregó ahí todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Ahí el Señor todo eso lo cargó, pero por amor a nosotros, porque el Señor desde un principio, Él desde un principio siempre puso la mirada sobre nosotros. Entonces vemos que como Dios, ¿verdad?, pudo hacer esto, ¿verdad?, dar a su único hijo para morir en la cruz, no, sino para que nosotros seamos salvos por gracia, porque la salvación viene por la gracia, el Salvador de este mundo, porque nadie más nos va a ofrecer la salvación. Solamente el Señor Jesucristo vino a esta tierra para amarnos desde un principio y sobre todo porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque como yo le puse en mi tema, el Salvador de este mundo, y es que el Señor quiere salvarte a ti y tanto me quiere salvar a mí. Y todo aquel, ¿verdad?, que llega ante los pies de Cristo y se llega a arrepentir, ciertamente todos sus pecados son perdonados, porque el Señor, Él es fiel para perdonarte todo tipo de falla que le has hecho, y a lo mejor tal vez ya regresaste al camino de Dios o todavía no has regresado. Todavía es tiempo para llegar a los pies de Cristo, porque el Señor es justo para perdonarte, porque como dice la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces el Señor te va a hacer descansar todas tus cargas, pero tienes que llegar a Él para que el Señor te visite en tu corazón, para que el Señor te limpie, porque si tú no llegas ante Dios, ¿cómo Dios te va a hacer libre? Tú tienes que depositar tu vida delante de Dios, decirle a Dios lo que te está pasando, y Él es justo para perdonarte, porque el Señor no escatima a nadie. El Señor quiere perdonar a todos, el Señor quiere salvar a todos. La salvación es gratuita, la salvación es para todos, porque el Señor vino aquí desde un principio para salvarnos, para no ser condenados a muerte, sino para poder ser salvos por gracia y obtener la vida eterna. Aún así, aunque nosotros no lo merezcamos, más sin embargo el Señor Jesucristo puso su mirada en nosotros, porque Él desde un principio nos amó, nuestro Salvador, porque Él nos ofrece la vida eterna y lo más importante, un lugar en donde nuestra alma puede descansar. Y sobre todo lo más importante, el Señor Jesucristo sigue como quiera mostrando su amor y su misericordia para todos aquellos que aún no han aceptado. Dios aún tiene misericordia y es compasivo, porque Dios tiene tanta paciencia que los espera para que ellos también puedan conocer de la palabra de Dios.
quiero que me acompañen en la segunda parte de este tema, que vamos a ver las maravillas que hace nuestro Dios. Vamos a ver aquí, ¿verdad? En esta segunda parte que vemos que el amor de Dios sobreabunda sobre todas las cosas, sobre las maravillas que el Señor Jesucristo hacía en esta tierra. Hoy vamos a ver todo lo que dice, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Acompáñame en mi segunda parte. Mateo capítulo 12 versículo 15 y vamos a estar dando lectura y vamos a empezar con esta segunda parte de mi tema, el Salvador de este mundo. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Como segunda parte de este tema que se va a tratar es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador de este mundo, nuestro Dios, nuestro Mesías, y bueno, le podemos decir, ¿verdad?, muchos sobrenombres, ¿verdad?, bonitos, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, Él merece toda la honra y toda la gloria. Es que vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, vemos que Él sanaba, ¿verdad?, muchas personas. Entonces vemos, ¿verdad?, que Él sanaba a todos, que le traían enfermos de diferentes lugares. Vemos también, podemos como que observarnos, ¿verdad?, de poder saber que a lo mejor esos enfermos se encontraban tal vez en otro continente, o tal vez se encontraban en otros lugares súper lejos, diferentes países, tal vez, ¿verdad? Podemos pues ver, ¿verdad?, que le traían al Señor Jesucristo. Entonces vemos que Él hacía sanaciones, Él sanaba a los enfermos. Ahora, les quiero citar también esta cita bíblica que se encuentra ahí en Lucas capítulo 7 versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Wow, o sea, podemos ver, ¿verdad?, que no solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad?, también desarrollaba, ¿verdad?, su poder y sus maravillas, sino que también podemos observar aquí lo más importante es que Él también sanaba a los ciegos y sobre todo le daba la vista. Y también podemos ver, ¿verdad?, que Él también reprendía a demonios. Entonces podemos ver el significado y la palabra importante que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y también vino aquí en esta tierra para sanarnos a ti y a mí cualquier tipo de enfermedad. Vemos que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible, porque como dice aquí, ¿verdad?, dice que Él sanaba a los ciegos. Vamos a observar muchas maravillas que hizo nuestro Salvador. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Drásticamente nosotros estamos compuestos de materia, y esta materia que es la carne muchas veces se angustia, muchas veces se deprime. ¿Qué está pasando en mi salud? Pero podemos darnos cuenta que aquí, ¿verdad?, en estos evangelios cuenta que nuestro Señor Jesucristo sanaba también a los espíritus malos, también sanaba todo tipo de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de espíritus malos, podemos darnos cuenta que también podemos pensar que a lo mejor personas que a lo mejor le han hecho algún tipo de maldad. Porque vemos hoy en día que la hechicería, vemos que hoy en día pues existe. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos protege y nos pone una morada, y Él es nuestra roca, Él es nuestro libertador. Entonces vemos que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Ahora, vamos a ver otra cita bíblica, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Marcos capítulo 1 versículo 34. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿verdad?, hace unos minutos, que todo tipo de enfermedad para el Señor, todo es posible. No, a nuestra vista humana vemos, es algo imposible, pero aquí dice que nuestro Señor Jesucristo sanó muchas enfermedades. Y hoy en día, en esta actualidad, conocemos muchas enfermedades raras. Los doctores dicen: no hay cura
ya no puedo hacer nada. O sea, podemos ver que la ciencia muchas veces se incapacita, podemos ver que muchas veces la ciencia no va a poder hacer, más sin embargo podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque aquí cuando se dice que sanó muchas enfermedades y diversas enfermedades, podemos ver que todo tipo de enfermedad que hoy en día se está viendo, o sea, enfermedades raras, podemos ver que en la antigüedad el Señor Jesucristo la sanaba. Entonces, si un médico en el tiempo de actual dice, no puedo hacer nada por su hijo, ya no le puedo dar más medicamento, bueno, es lo que dicen los médicos, pero nuestro Señor Jesucristo tiene la primera palabra, y más cuando uno le deposita esa confianza, es cuando el Señor Jesucristo va a obrar en la vida del enfermo o de la enferma, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, vamos a ver otra cita bíblica que se encuentra ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que venían de las ciudades vecinas. Es lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad?, hace unos momentos. Salvador, él se hacía cada día más famoso y le traían enfermos de diferentes lugares. Podemos ver que a lo mejor era un lugar súper lejísimos, como por ejemplo Veracruz. O sea, ir hasta Japón, o sea, es algo lejísimos. Más sin embargo, la necesidad los movían a que ellos se tenían que trasladarse de acuerdo, ¿verdad?, al lugar, si era tan lejos o cerca, pero ellos tenían que ir porque siempre su mentalidad es que la persona sea sana por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí en ese momento, cuando ellos estaban haciendo todos estos medios, ¿verdad?, para traer al enfermo ante el Señor Jesucristo. Y es que hoy en día podemos también ver que a lo mejor cuando una persona está enferma, a lo mejor los padres o las personas, ¿verdad?, que viven cerca del enfermo, ¿qué hacen? Hacen todo lo posible para que la persona sea sana. Pero más sin embargo vemos que las cosas, las medicinas, todo tiene un costo y no se puede hacer nada más. Sin embargo, podemos ver que para Dios todo es posible. Y Dios te bendiga.